tu sabiduría para entendimiento. Todo conocimiento humano lo pongo por estado de tus pies para que tu nombre sea glorificado. Señor amado, quiero ser un instrumento en tus manos. Abre los oídos espirituales, oh Dios, para que podamos entender la altura, la anchura, la latitud, oh Dios, la longitud de tu gloria y de tu poder. Ayúdanos a entender qué es lo que tienes para nosotros hoy en día. En el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento por unos instantes, amado hermano. Gracias. ¿Cuántos adoran a Dios todos los días? ¿A cuántos se les ha olvidado darle gracias a Dios un día? Sí, porque hay momentos en que se nos olvida darle gracias a Dios porque nos despertamos. Se nos olvida darle gracias a Dios por la comida. Una de las cosas que es importante es, usted come porque Dios le ha dado fuerza para trabajar. Usted se alimenta porque Dios provee. Usted se viste porque Dios provee. Pero debemos entender que el Señor tiene todo bajo control. ¿Cuántos lo creen? En Apocalipsis capítulo 2, 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. La fidelidad, podemos hablar de la fidelidad del punto de Dios hacia nosotros. Gloria a Dios. La fidelidad de los hombres hacia Dios, o la fidelidad, gloria a Dios. Pero ¿qué es ser fiel? Ser fiel es perseverancia. Hay que aprender a perseverar en el Señor. Hoy día, cuando no sabes de repente hacia dónde vas. Me acuerdo cuando estudiaba en tercer año, nos llamaron a hacer el test para saber qué íbamos a estudiar en orientación. Pero hoy usted le puede preguntar a un bachiller qué quiere estudiar y todavía no sabe qué piensa estudiar. Porque no sabe todavía qué definir. Y si uno no sabe hacia dónde va, probablemente termine yendo a otro que ni sabe dónde es. Por eso es que es importante planificar, programarse hasta en el Señor. Y eso usted me dirá, ¿tiene que ver con la fidelidad? Claro que sí. Tenemos que hacer preparativos en nuestra vida espiritual. Cuando usted se entregó al Señor, si se entregó con nosotros, aquí en la iglesia, hay 3 principios que nosotros enseñamos cada vez que alguien acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y el día viernes lo volví a repetir. ¿Cuáles son esos 3 principios? La lectura de la palabra, la oración, el compañerismo y la coinonía, que está lo que es el compañerismo. Eso nos ayuda y nos enseña entonces a comprender por qué estás aquí. El hecho de que estás aquí es porque hay algo que Dios quiere decirte. O el hecho también de que hay algo que Dios, o que tú quieres escuchar de parte de Dios. O algo que Dios quiere decirte. Así que te pido que tú abras tus oídos a lo que en estos días o hoy tú debes escuchar. Amén. Ser fiel en muchos aspectos es necesario. El novio a la novia al novio. Ser fiel a nuestros amigos, ser fiel a nuestros principios. La fidelidad del esposo, la fidelidad de la esposa. Porque muchos piensan que ser fiel es estar así, encerrado entre nosotros mismos. No.
ser fiel va más allá de lo que tenemos. Y quiero hablar también de esa parte de la salvación. La salvación tiene tres aspectos: el pasado, el presente y el futuro. En el pasado los cristianos fuimos salvos del pecado al obedecer al Evangelio de Jesucristo. Lo puedes leer en tu casa en Tito 3:5 y Hechos capítulo 2, verso 38. Voy a leer Hechos 2, capítulo 2, verso 38. Dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Una de las cosas que debemos entender para nuestra salvación, eso fue en el pasado también, arrepiéntanse de los pecados. ¿Qué es pecado? Errar al blanco. Eso es pecado. No hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Por eso es que es importante entender ahora que la salvación es el cambio de vida que podemos tener en el Señor. Así que en el presente permanecemos salvos a ser fieles. Pablo escribió que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Eso lo podemos ubicar en Filipenses 2:12. Con temor y temblor. En la obediencia debemos aprender a entender eso, que tenemos la salvación en el presente. En el futuro podemos entender entonces que tenemos la esperanza de ser salvos de la destrucción del infierno. Pablo escribió que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Pueden buscarlo en Efesios capítulo 2, 8 a 9, en 1 de Pedro 1, 5 a 9. Doy esto para que usted también lo lea en casa. Porque lo que usted escucha aquí es necesario que lo revise también en casa. Usted no puede decirle amén a todo como lo dije el domingo pasado. Usted tiene que estar seguro de lo que se le está hablando. Y estamos hablando de la salvación de nuestra alma, de la bendición en Cristo Jesús. En eso tiene que ver nuestra fidelidad. La fidelidad es obediencia. La fidelidad es cambio. Ven, ya tiene un micrófono, hermano. Así que, qué importante es cuando podemos entender lo que Dios tiene para nosotros. Somos salvos por gracia. ¿Qué es gracia? Un don no merecido, pero por fe. Sabemos que en Hebreos capítulo 11 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en sí, ¿qué es la fe? Porque está muy bien escrito, está muy bonito. Usted lo escucha precioso, pero muchas veces ni lo entiende. Es saber tener fe. Para ser fiel se debe perseverar. La obediencia a Cristo no termina en el simple hecho de que usted aceptó a Cristo y se bautiza. Dentro de 15 días tenemos bautizos. Pero ahí no termina la fidelidad a Cristo. La fidelidad a Cristo es continua. La fidelidad a Cristo es diaria. Es minuto a minuto. ¿En qué piensas? ¿Qué estás diciendo? ¿O qué estás viviendo? La fidelidad a Cristo es saber qué estás haciendo con tus hijos. Porque muchas veces dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. Cuando la fidelidad a Cristo es enseñarles el camino. Lo puedes buscar en Deuteronomio, capítulo 6. Y habla qué debemos hacer con nuestros hijos.
que debemos enseñarlo al levantarnos, al caminar, al acostarnos, cuando caminemos por el camino. Eso es fidelidad a Dios. No, nuestros hijos que entiendan lo que ellos quieren y que acepten a Cristo cuando estén maduros. No, tenemos que ser nosotros como padres enseñándoles el camino de la salvación. Amén. Enseñarles el camino de ser fiel a Cristo Jesús. Tener niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes en estos tiempos. Es necesario que vivan en Jesucristo. Porque hay muchas cosas que han pasado en estos días, que es diferente la manera de ver las cosas. Hoy el mundo está viendo diferente las cosas. Lo que dice la palabra. A lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen mal. Entonces, ¿cómo verificar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo verificamos eso? ¿Cómo entendemos esa parte? ¿Cómo entendemos lo que Dios tiene para nosotros en estos días? ¿Qué podemos entender entonces? ¿Qué podemos entender para enseñar a estos jóvenes de hoy día acerca de la salvación? Porque muchos no sabemos ni siquiera explicar ¿de qué debemos ser salvos? Debemos ser salvos del pecado. Por eso en la obediencia a Cristo debemos seguir día a día. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que leí al principio en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Ser cristiano es más que simplemente ser sumergidos, de ser simplemente aceptar con nuestras palabras. Después que somos sumergidos en Cristo, llegamos a sumergirnos en la obra de Cristo. Después de recibir vida nueva, una nueva vida emocionante comienza a desarrollarse delante de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. La vida en Cristo es muy diferente a la vida que llevamos ahora. Tenemos que cambiar, es un desarrollo. La vida en Cristo no es vivir emociones. Muchachas jóvenes, por eso es que es necesario vivir la vida en Cristo en una forma de vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque la santidad no es cubrirse y esconderse. La santidad es vivir apartado para Dios. No solamente los jovencitos, también nosotros. Los que ya hemos pasado esa pubertad. Los que ya hemos pasado más de 15. Ahí también necesitamos ser fieles. ¿Sabes que tú eres infiel hasta con la pura mirada? Una palabra mal dicha. Eso puede ocurrir en infidelidad. Por eso, para ser fiel se debe perseverar en las cosas que Dios tiene para nosotros en estos tiempos, sumergidos en Jesucristo. Así que después de recibir una nueva vida en Cristo, viene una nueva vida emocionante que comienza a desarrollarse delante de nosotros. Después de ser añadidos al reino, tenemos que vivir como tal. Hechos 2:47, que también lo leí. Hay que aprender a promover el reino de Dios, de ser perdonados y de perdonar. ¿Queremos vivir una vida en santidad? ¿Queremos vivir una vida de victoria? Entonces entenderemos que debemos vivir una vida llena de bendición. Una cosa que es importante cuando podemos entender lo que Dios tiene para nosotros en estos días. Aprender a perdonar nos libra de enfermedades. ¿Sí? El perdón nos ayuda a ser libres de enfermedades físicas, emocionales y espirituales. Tenemos que vivir lo que Dios tiene para nosotros en estos días.
La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Esto incluye perseverar en Cristo Jesús. Perseverar en la doctrina de Cristo Jesús. En el Evangelio. No te avergüences de ser seguidor de Jesucristo. No te avergüences de predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque si tú te avergüenzas en la tierra para predicar su palabra, Él se avergonzará de ti cuando llegues allá en el cielo. Y te dirá: apartado de mí, no os conozco. Es necesario perseverar entonces en Cristo Jesús, en su amor. Porque la iglesia primitiva, cuando hacía esta doctrina, hacía que la palabra estuviera en nuestro corazón. Juan capítulo 8, 31 y 32. Santiago capítulo 1, 25. Así que tenemos que entonces, hermanos, perseverar en Cristo, perseverar en la palabra, perseverar en la fe. Hechos capítulo 14, verso 22. Pero esta no es una fe filosófica. No es que alguien te convence, es tener convicción de lo que es y hace Cristo en ti. Eso es la gran diferencia. Porque muchas veces en la iglesia, cuando está en la predicación, usted está leyendo o está viendo los mensajes en su celular, o porque de repente usted se duerme en medio de la predicación, es porque su espíritu no está conectado con el Espíritu de Dios. De ahí la importancia entonces de perseverar en lo que Dios tiene para nosotros. La gracia de Dios. Hay que aprender a perseverar en la gracia de Dios. Hechos 13:43. Porque la gracia de Dios es un don no merecido. Es un regalo que Dios te dio sin tú merecerlo. Es un regalo que Dios me concedió a mí sin yo merecerlo. Pero estoy en esa gracia del Señor Jesucristo. Y continúo con el amor. Debo perseverar en el amor. Juan capítulo 15, verso 9, Hebreos 13:1, Judas 21. Debemos perseverar en ese amor. En ese amor que tú no esperas nada a cambio. En ese amor que lo haces de una forma genuina. En ese amor que viene de lo alto. Así que debemos permanecer en ese amor. En el amor de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso hoy, hermano, persevera entonces en Cristo, en la palabra, persevera en la fe, en la fidelidad, en la gracia de Dios, en el amor. Pero esa es una cosa que también te digo, persevera en la adoración. Persevera en la adoración. Hechos, que lo voy a leer, Hechos 2, verso 42. Hechos 2:42 dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí están los tres principios en los que ellos perseveraban, que es lo que hemos enseñado a ustedes, que son lectura de la palabra, en la coinonía y en la oración. Así que debemos perseverar en la adoración. Yo no sé cuántos de ustedes oran y adoran a Dios en todo tiempo. Como le decía el salmista, que debemos adorar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando se golpean, le nombran a madre a alguien, o nombran el nombre de Jesucristo para adorarle y exaltarle como nuestro único y suficiente Salvador. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando alguien les traiciona, empieza a hablar mal de todo el mundo, o lo que dicen: gracias Señor, te adoro, porque de esto aprendo también. No es fácil.
Pero es necesario perseverar en estos días, porque la palabra dice que los tiempos son malos, son peligrosos. Estos tiempos son peligrosos. Para ser fiel se necesita vivir a Cristo de verdad. Cuando de repente no tienes nada en los bolsillos para llevar a casa, pero alguien te dice, mira, hay algo que hacer por allá, solamente una trampita y lo logramos, ganamos. ¿Sabe una cosa? Eso impide la santidad en ti. Mira, tengo la manera de sacar 20. No tengo una chuleta, tengo el marrano completo. Sí, porque eso está sucediendo. ¿Para qué vas a hacer la tarea? Yo te la presto. Y tú lo copias, simplemente cambias el nombre. Y en vez de 12 le pones 14. La letra. Entonces, qué importante cuando podemos vivir y perseverar en esa doctrina del Señor. Adora a Dios cuando sucedan las cosas. Debemos perseverar en la comunión. Ahí mismo en Hechos 2:42. Debemos perseverar, debemos vivir en la fidelidad de Dios. Hay estudios acerca de cómo hombres que llegan a Cristo son fieles a Dios, y en las primeras semanas se conoce si son fieles o no son fieles a Dios. No al pastor, no a tus líderes, es a Dios que se debe ser fiel. Sí. Porque una de las cosas que es importantes era que el estudio, se hizo un estudio a 50 miembros de la iglesia que eran fieles y a 50 que eran infieles. Se descubrió que después de 6 meses los fieles habían hecho amistad más que los otros. ¿Por qué? Porque hay un despertar en el amor. Ya los 6 meses, según algunos estudios, usted sabe si es fiel o no es fiel. Así que, ¿por qué? Porque comenzamos con la coinonía, comenzamos con el crecimiento en el Señor. De ahí, hermanos, que debemos entender entonces que en la amistad, en la comunión, debemos tener. Por eso es que esta iglesia es una iglesia familia. Y debe seguir siendo una iglesia familia. ¿Que tenemos diferencia? Claro que sí. ¿Qué familia no tiene diferencia? Hasta en el color. Así que qué importante es entender esta parte. Aprender a ser fieles al Señor. Debemos perseverar para evitar caer otra vez en el pecado. Los hábitos pecaminosos pueden ser difíciles de resistir, pero debemos luchar contra la tentación de regresar a lo que hemos dejado atrás. Sí, aquellos que les gustaba beber y se emborrachaban y vivían alcohólicos, eviten. Aquellos hombres que miraban a cada mujer como un objeto, ubíquese en la palabra de Dios y lean. Aquellos jóvenes que les gustaba copiarse en el colegio, déjeme decirle que debe evitar lo que le atrae al pecado y sumergirse en la presencia del Señor. Así que debemos evitarlo. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 9. O segunda de Pedro capítulo 20 al 22. Dios nos ha dado y nos ha asegurado que permitirá que seamos tentados. No seamos tentados más de lo que podamos resistir. 1 Corintios 10:13. Algunos no pueden decir que fue tentado de Dios porque Dios no tienta a nadie. Señor, es que no he tenido la fuerza. Claro que tiene la fuerza para resistir al diablo. Tiene la fuerza para resistir al mundo. Porque de repente usted con su celular es que no puedo que le haga el teléfono. Va para todos lados y ve el celular. Esperando que alguien le escriba. Tiene que dejar eso. Parece mentira, pero hoy día el celular
que también es una buena herramienta porque yo lo estoy utilizando, pero también se convierte en distracción de las cosas que Dios tiene para nosotros. También se puede convertir en nuestro enemigo si no sabemos hacer el uso correcto de lo que Dios tiene para nosotros. Así que debemos perseverar en esto, en evitar el pecado. Debemos perseverar en llevar fruto. En Juan capítulo 15 del 1 al 7 o en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Por el fruto lo conoceréis. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Así que debemos perseverar en llevar fruto. El fruto del amor. No que si alguien te habla mal de otra persona, tú digas, no, tú tienes razón, si es verdad. Es más, ni le hablemos. No. Es buscar la coinonía, buscar la paz. Buscar la paz, busca la paz y síguela, dice la Biblia. Hagamos una buena comunión con nuestros hermanos, para que seamos y llevemos ese fruto de la paz, el fruto del gozo, el fruto de la paciencia, de la benignidad, o sea, ser bueno. Cuando le toque ser bueno, sea bueno, porque nuestro Dios es bueno. Esa es característica de Dios, ser bueno. Debemos perseverar en el crecimiento de la gracia y el conocimiento. Así que la religión diaria es la clave. Practique estos hábitos. El miércoles se habló de la religión. Si alguno se cree religioso, haga esto. Y hay una característica. Viva esa religión entonces. Ayuda al huérfano. Ayuda a la viuda, ayuda al necesitado, el que necesite, esté ahí para ayudar a otros. Pero lleno del poder del Espíritu Santo que necesitamos ahora para poder ser fieles. Permita que Dios diga algo cada día al estudiar su palabra. Yo no sé cuántos de ustedes hacen devocionales diarios, pero eso debe ser parte de nosotros. Se enseña en la escuela para el desarrollo de la vida, de que debemos vivir todos los días con una devoción a Dios, de orar a diario. Yo no le digo que esté 4 horas, que esté 3 horas. Comience con 15 minutos. Lea la palabra, entienda o dígale, Dios, dime qué me quiere decir este versículo. Interprétalo lo que Dios le quiere decir ahora y adore y alabe al Señor. Y poco a poco usted va a entender qué es lo que Dios quiere de ti para estos días. Sea fiel, sea practicante de la palabra. Diga algo a Dios cada día en oración. Como dice la palabra, orar sin cesar. Tesalonicenses 5:17. Diga algo por Dios cada día. 2 Timoteo 4:2. Cuéntale a alguien de las bendiciones que Dios tiene para ti. Cuéntale a alguien de lo bueno que has mejorado. En estos días estamos hablando con Yovaira y que aquí está Enrique. Y estábamos hablando de Enrique. Enrique es un compañero de años, desde la niñez de Yovaira. Lo conocí también en ese aspecto, católico, apostólico y venezolano. Y tracalero. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Enrique no decía unas palabras muy bonitas, pero hoy hasta más gordo se le ve, más brillante se le ve la cabeza. Pero hay cambios, hay diferencias. Estuvimos ayer en una reunión y algo que me dio satisfacción fue que él también predicaba la palabra de lo que decía, de ese Dios maravilloso, de los cambios que Dios ha podido hacer en él. Es más, hoy podemos ver a su mamá, a su hermana y a su sobrina en este lugar por lo del testimonio que le está dando en su casa. Ese testimonio lo puede dar en su casa. Hablando de lo que Dios quiere para nosotros. Así que, diga, cuente de
maravilloso que Dios puede hacer en ti. A veces queremos buscar a una ONG para que ayude a mis hijos, una ONG para que ayude a mis vecinos, cuando la ONG puede ser tú mismo. El cambio lo puedes hacer tú, hablando de que Cristo cambió tu temperamento, de que Cristo cambió tu carácter, de que Cristo cambió tu vida, de que Cristo cambió tu fortaleza, porque Él va delante de ti como poderoso regalo. Y Él puede cambiarte. Eso es parte de la fidelidad de Dios. Eso es parte de ser fiel a Dios hasta la muerte. No importa lo que digan los demás, lo que importa es lo que Dios diga de mí. Así que haga algo por Dios cada día, busque oportunidades para servir y animar a otros. Sírvale a alguien, porque todos los días hay una oportunidad para servir. Todos los días hay una oportunidad para crecer y para hacer crecer a otros. Para ser fiel se debe ser confiable. ¿Sí? Mateo 25, 21. Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo puede leer también en 1 Corintios capítulo 4, verso 2. O Timoteo 6, 20 al 21. Necesitamos, hermanos, que nos vean, que seamos fieles, porque ese es nuestro testimonio. No que digan, para ser evangélico como tal, prefiero no llegar ni a la iglesia, porque muchos van a llegar por tu testimonio, por lo que dices en tu casa, por lo que te ven por tu casa. Tienes que aprender, o tenemos que aprender de esa fidelidad. Debemos ser confiables. Que puedan decirte a ti, tantos años y tú sigues en lo mismo, tú sí eres cristiano de verdad. O no que te digan tantos años y tú diciendo tantas mentiras, hablando del pastor, hablando del hermano. No que te digan eso, sino que seamos confiables, que seamos hallados buenos administradores. Dios cuenta con nosotros para asistir a los servicios de adoración. Mateo capítulo 18 al 20. No dejes de asistir a ningún servicio de la iglesia que puedas asistir. De poder hacerlo, es un pecado no hacerlo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago 17, perdón. Santiago capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así que, si tú crees que es bueno asistir a la iglesia, adorar al Santo de Israel, compartir con tus hermanos, hazlo. No, ¿para qué? Prefiero quedarme durmiendo, estoy muy cansado. No, tengo mucha hambre, llegué todo hambriento a la casa y no voy a hacerlo, voy a ir primero a comer. Si me da tiempo voy. No, hermano. Es tiempo de que compartas con tus hermanos de lo bello que Dios ha sido contigo y quiere ser. Y Dios cuenta con nosotros para estar en nuestro puesto de servicio. Efesios 6, 7. Aquellos que fueron sepultados vivos cuando el volcán destruyó a Pompeyo fueron encontrados en estado de preservación. Algunos estaban en las calles intentando escapar. Algunos estaban en sótanos buscando seguridad. Otros estaban en cuartos altos esperando que la lava no les alcanzara. Eso fue en Pompeya con respecto a ese volcán. Hay muchas cosas que van a querer dañarte, que van a querer hablar mal de ti. ¿Cómo te vas a perseverar? Con la palabra, con la oración y con la comunión. Cuando alguien quiera hablarle a usted de otro, no lo haga, porque también lo van a hacer contigo.
Más bien, cuídese, persevere en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque Dios está contando con nosotros para enviar el mensaje a otros. Mateo 28, 18 al 20. Dios cuenta con nosotros para hacer nuestra parte del trabajo. Romanos 12, 4 al 8. ¿Sabe una cosa? Porque enfrentarnos al desánimo, porque a todos nos pega desánimo. Sí, a veces nos sentimos desanimados. Hay muchos que ni siquiera desean vivir, porque pega el desánimo. Estoy cansado de tantas cosas, podemos decir. Pero déjenme decir que la palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que es tiempo de ser fiel a Dios. Por todas partes, por donde vaya, Dios te quiere guardar. Dios te quiere que tú seas fiel. Para ser fiel se debe vencer el fracaso. Fidelidad no significa perfección. El cristiano fiel no es alguien que nunca comete un error, que nunca comete un pecado. Es alguien que cae pero que se levanta. Intenta otra vez, lo vuelve a intentar y se levanta en el nombre de Jesús. Amén. Pedro intentó caminar sobre el agua, pero falló. Lo pueden leer en Mateo 14, 28 a 33. Jesús le reprendió. Pero ¿qué pasa, hermano? Jesús le dio otra vez la mano y lo llevó a la alta. Queremos caminar sobre las aguas, seamos fieles, mirando a Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces y actuó como hipócrita. En Gálatas capítulo 11, de Gálatas, verso 11 al 14. Pero Pedro no se sumergió en el fracaso, ya que continuó tratando. Pedro se levantó. Pedro lo negó por allá, pero después levantó su mano, levantó su voz y predicó su palabra. Así que qué importante, no le tengas miedo al fracaso. Levántate en el nombre de Jesús y sé fiel a Dios, y Él te dará el momento para crecer. Así que piense en lo que Dios tiene para usted. Cristo hizo un buen negocio. No lo pierda. Comprad la verdad y no la venda. Proverbio 23, 23. ¿Sí? Cristo te entregó grandes cosas. Mantente firme en Él. Mantente firme en lo que Dios tiene para ti. Hizo una siembra importante. No la abandones. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y cuidan fruto con perseverancia. Lucas capítulo 8, verso 15. Estoy dando un estudio que lo haces tú como un estudio. Yo simplemente te estoy dando un panorama, una pequeña predicación de lo que tú puedes llegar a ser si eres fiel en el Señor, si eres fiel a Dios. Está en la lista de bendiciones. No permita que se borre tu nombre. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11, verso 28. Amén. Eres bienaventurado si no solamente te conviertes en un oidor olvidadizo, sino que te conviertas en un hacedor de la verdad. Ser fiel, hermano. Ser fiel en estos días no es tan fácil. Pero necesitamos entender entonces que la fidelidad importa. La fidelidad es parte de nuestras vidas. Ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de oro. Todo esto de la fidelidad tiene que ver cómo está tu vida con el Señor. Cómo está tu andar en el Señor. Cómo está tu actuar en el Señor. Es parte de vivir lo que Dios tiene para estos días, de vivir la fidelidad de Dios, de vivir la participación de Dios en nuestro corazón. La fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Séle fiel a tu hermano, séle fiel a tu amigo, sé fiel a tu trabajo, sé fiel a tu casa, sé fiel a tu palabra, sé fiel a tu posición, pero sé fiel
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué tal si te colocas sobre tus pies, mi amado hermano, mi amada hermana? Es tiempo de vivir una fidelidad en el Señor. Yo quiero que tú cierres tus ojos, que tú cierres y te puedas poner sobre tus pies. La vida es corta, hermano. La vida es muy, muy corta. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Esto me recuerda al pastor Elío da Silva, que predicó algo sobre esto el día domingo, ya el lunes no estaba entre sus ojos.